Lo primero que quiero hacer reflexionar es que la sociedad siempre va por delante de la burocracia. Entonces, lo digo porque hay mucha gente que sueña con ese cambio, que lucha por ese cambio, y es extraordinario que haya gente que tenga esa fuerza, esa lucha, pero también es cierto que, tal y como está constituido el sistema, hay mucha burocracia. Yo me di cuenta, especialmente cuando yo fui profesor de universidad, que la sociedad, la tecnología, los avances, los cambios van a un ritmo y después todo llega a las instituciones con varios años de retraso. Por lo tanto, pues a veces es como un poco darse cabezazos contra la pared el hecho de querer cambiar, porque hay mucha burocracia, hay muchos sistemas, hay un retraso tecnológico con respecto a cómo va la sociedad, cómo va el mundo de la empresa privada con respecto a la educación, y eso también hay que asumirlo y hay que entenderlo y hay que aceptarlo. En segundo lugar, también una pequeña reflexión sobre el sistema de evaluación. Lamentablemente nos valoran, o casi siempre lo que más se valora es si estás apto o si no estás apto, si tienes un 10 o no tienes un 10, si has aprobado o si no has aprobado. Por supuesto que con matices, ni mucho menos quiero generalizar, y de hecho sé que hay extraordinarios maestros, profesores y docentes en todo el sistema educativo, pero el sistema tal y como está construido, al final nos hacen creer que una persona tiene más valía que otra persona sencillamente porque saca más nota, porque es apta y porque no es apta. Además, lamentablemente, habitualmente también suele suceder que las asignaturas que más se valoran precisamente son las más contrarias a la creatividad, ¿verdad? Cuando a alguien se le da muy bien la plástica o la música, pues a nivel de conciencia de la sociedad no está tan acostumbrado a que se reconozca, al igual que se le da bien la física, las matemáticas, la biología. Parece que no todas pesan igual, y creo que eso también lastra por mucho la creatividad. Más cositas importantes relacionadas con lo anterior: el propio sistema de creencias de la sociedad. Queda muy guay decir que los títulos no importan, ¿no? Que tener una carrera o no tener una carrera no importa, pero lamentablemente la sociedad no piensa así. Entonces, todavía a nivel de sociedad, y aquí por supuesto que la responsabilidad es de todos, pues tenemos que evolucionar, tenemos que transitar, ¿no? Ese pensamiento colectivo de valorar a las personas más o menos en función de su nivel de estudios, en función de lo que se le da bien o lo que no se le da bien. Está muy relacionado con lo anterior, y de hecho esto es una consecuencia de que la sociedad piense de una determinada manera. Y aquí nuevamente hago la invitación a que todos pues empecemos a cambiar ese chip, porque una vez que cambiemos el pensamiento individual, entonces empezará a modificarse el pensamiento colectivo. Otro de los puntos de cómo funciona el sistema educativo es que el resultado a largo plazo es la creación de clones. Seguramente también tengáis la sensación de que hoy día terminas el colegio, terminas el instituto, terminas la universidad, tienes 2 carreras, tienes 2 másters, tienes un doctorado y eres prácticamente igual que un montón de personas. No has encontrado tu punto diferencial, no has encontrado esa esencia, esa parte más creativa, esa parte más tú, esa parte más auténtica, y al final somos como copias del resto. Y luego cuando llegamos ya a la edad adulta nos planteamos, ostras, ¿qué puedo hacer a partir de ahora para conectar con mi camino, para conectar con mi autenticidad y para conectar con mi propia identidad y con quien realmente soy? Pues obviamente también debe ser responsabilidad nuestra, en este caso de los papis y las mamis, ir sacando toda esa esencia, toda esa parte pues más auténtica que cada uno de nosotros lleva dentro. Punto número 5, uno de los problemas que poco a poco se va subsanando, pero que nunca, como siempre decía, como siempre digo, la sociedad siempre va por delante del sistema educativo, es la falta de contenido en gestión mental y emocional. El otro día daba un curso hace poquito en presencial en Murcia, y era una reflexión que yo tenía mientras explicaba. Estaba hablando de la era en la que vivimos, de lo importante que es comunicar, lo importante que es inspirar a los demás, lo importante que es autogestionarse, y realmente llegaba a la conclusión de que una de las habilidades que nos va a ayudar desde niños, luego por supuesto de adolescentes y obviamente también de adultos, es la capacidad para dominar nuestra mente y para también, como consecuencia, dominar nuestras emociones. Y aunque cada vez se empieza a hablar un poquito más de emociones, de mentalidad, todavía queda mucho camino por darle más horas, por darle más importancia, por darle más contenido en los currículos pedagógicos, sobre todo lo que tiene que ver con ese dominio mental, con ese dominio emocional, que realmente es lo que después pues, te permite vivir más feliz, vivir con más alegría y vivir con más serenidad y más calma. Más cositas importantes, y aquí sin querer ponerme, por supuesto, conspiranoico, ni mucho menos, pero realmente, y
quizá esto coincidís conmigo, yo muchas veces me he llegado a plantear si realmente interesa que la educación como tal pues nos permita todo esto que estoy comentando, ¿no? Nos permita este despertar, nos permita que cada persona realmente conecte con su esencia, con su parte más auténtica, que cada persona evolucione a nivel mental, evolucione a nivel emocional, que las personas adquieran esa libertad de pensamiento. Repito, es una percepción, es una sensación y tengo esa intuición de que realmente tampoco interesa que a nivel global pues todo el mundo despierte, todo el mundo pueda ser más libre y por lo tanto, nuevamente, y de hecho es el siguiente punto, vuelvo a incidir en una palabra que a mí me encanta, ya la he mencionado antes, pero quiero que quede por escrito, y esa palabra es la palabra responsabilidad. Sé que mucha gente dice, no, esto depende del sistema, esto depende de los colegios, esto depende de los maestros, y obviamente hay esfuerzos ahí, pero al final la responsabilidad siempre acaba siendo de cada uno de nosotros. La pregunta que cada uno se tiene que hacer es, en este caso los que tenéis peques, si estás haciendo todo lo posible dentro de ti para sacar esa parte más auténtica, esa parte más creativa, esa parte más libre, esa parte más luminosa, esa parte más esencial que todos tenemos dentro, si tú estás haciendo lo que está en tus manos, lo que depende de ti a nivel de responsabilidad. Y luego, por último, y esto ya es una opinión muy personal, ¿para qué debe servir la educación? La educación no debería servir como suele servir para meternos ahí un temario y un contenido, sino que la educación debería servir para aumentar nuestra conciencia, para que al final pues fuéramos mucho más conscientes, nunca mejor dicho, de cada cosa que hacemos, de cómo nos sentimos, de cómo pensamos, de cómo reaccionamos, por ejemplo, ante discusiones, ante sucesos, ante conflictos. De eso debería tratar especialmente la educación